Marianela, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre lo que ha sido la experiencia de Venezuela ya en más de una década para promover comunicaciones seguras y para enfrentar los bloqueos de Internet que se promueve desde la dictadura de Nicolás Maduro. Primero, para información de la audiencia nicaragüense, ¿cuáles son las principales acciones de control de Internet y de bloqueo de las comunicaciones que ha impulsado la dictadura de Maduro en Venezuela y durante cuántos años han sido implementadas? Verdaderamente estamos como muy cercanos y hermanados en esta tragedia que nos ha tocado vivir, tanto en Nicaragua como en Venezuela. Lo que puedo contarles es que esto comienza en el mismo ritmo en que va cambiando el modelo de censura aplicado en Venezuela. Primero a las televisoras, segundo las radios, tercero el control de la prensa impresa. Y cuando ya se anulan esos tres tipos de comunicación, que pasan los periodistas y pasa la audiencia al tema de Internet, viene entonces todo lo que las restricciones al tema de Internet. Se encargan de hacer una ley para esto y reforman la ley de responsabilidad social de radio y televisión y le agregan medios digitales. Eso fue el primer punto para empezar a trabajar en las restricciones y en los medios digitales. Y allí empieza todo un proceso de bloqueos. Eso estamos hablando del año 15, donde también hay una migración de los medios hacia las plataformas digitales, muy dirigidos en principio a los medios digitales y también entonces, bueno, a las organizaciones también. Bloqueos que al comienzo no logramos identificar porque podían estar relacionados con un funcionamiento de Internet muy precario, ¿no? Entonces no sabíamos por qué no cargaban las páginas. Cuando empezamos a investigar nos damos cuenta de que hay unos bloqueos clarísimos y bueno, con observadores internacionales pudimos registrar toda esta información, ¿no? ¿Esos bloqueos los ejecutan proveedores de Internet estatales, privados o ambos? El principal, digamos, actor en esto es la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela, la CANTV, que tiene una importante participación en el mercado, pero obviamente va de la mano con los proveedores privados de Internet, incluso de televisión por suscripción, porque también pasó con DirecTV, con todas las plataformas de televisión por suscripción que empezaron a bajar de la grilla de programación los canales, por ejemplo, de televisiones internacionales. Allá en Venezuela no se ve ninguna televisión internacional de Colombia, CNN de Estados Unidos, incluso, por ejemplo, en las europeas como Deutsche Welle, cuando sabían que iba a haber un reportaje sobre Venezuela, la tumbaban. Eso empieza a darse de la mano de estas compañías privadas, pero sin una orden expresa. Esto era muy difícil de comprobar porque son órdenes directas desde CanTV a las empresas a través de Conatel, que ustedes ahora con esta nueva ley pues tienen una figura allí terrible que es Telcor y que bueno, tiene las mismas funciones que adoptó luego Conatel, que no fue creada con esa intención y esas funciones, pero las asumió así como controlador de los contenidos, controlador de las comunicaciones, al punto de que es el tercer victimario en todas las restricciones a la libertad de expresión en este momento, después del SEBIN y después de la Guardia Nacional Bolivariana, ¿no? O sea, es una figura fundamental para la restricción de y de violaciones a la libertad de expresión, ¿no? Has hablado de bloqueo de Internet a medios, pero ¿este control de Internet tiene alguna incidencia sobre las comunicaciones telefónicas, de celulares, de teléfono, de los ciudadanos? ¿Y cuáles son las principales estrategias de los ciudadanos para poder desarrollar comunicaciones seguras y también para tener acceso a los medios independientes que están sometidos a estos bloqueos? Cuando empezaron esos bloqueos, que había una situación muy desigual del Internet, eso fue mejorando un poco, pero está asociado a la capacidad que tenga la población de comprar un Internet privado y que vale más o menos $30 al mes. No todo el mundo, por supuesto, puede pagar eso. Entonces, eso está influyendo en ese acceso a poder saltarnos la censura, ¿no? Por ejemplo, que la ciudadanía se acostumbró en determinado momento a usar los VPN, los Virtual Private Network, para poder navegar y poder ver los medios independientes. No había otra manera de hacer
esa lectura, y eso afectó muchísimo la audiencia de estas plataformas digitales porque perdían, por ejemplo, cuando habían ataques, perdían toda su audiencia, su comunidad, tenían que volver a empezar de cero. Le pasó mucho al Pitazo, a Runrunes, a todos estos medios, ¿no? Entonces, claro, se acostumbró esa población a trabajar con los VPN, pero allí afectan dos elementos la precariedad del Internet en Venezuela. Uno, que se hace mucho más lento el bajar los contenidos, poder abrir los contenidos, los videos. Y en segundo lugar, que ya no tienes la capacidad para comprar unos equipos mejores con mayor capacidad. Entonces, se juntan esos elementos. No tienes, por ejemplo, para el tema de pagar un Wi-Fi. Existen unas restricciones que van unidas a la crisis económica a la que estamos llegando y que están afectando todo este tema de las comunicaciones. Entonces, eso que eran como unas salidas para poder acceder a Internet, pues cada vez se han visto más restringidas, ¿no? Por eso han surgido pues iniciativas de ir con un perifoneo contando las noticias, poner las noticias en las paradas de autobuses, entrar el transporte público para contar las noticias, hacer espacios de escucha en las comunidades para que la comunicación llegue, porque el problema que estamos teniendo es ese, que la gente no puede estar informada porque el único sitio donde tienes espacios para poder estar informado es en Internet y tienes esta restricción. Y esto ha cambiado bastante a partir del año 2024, a partir de las elecciones. De hecho, en el último índice de Freedom House estamos en los niveles mucho más bajos del Internet, bueno, en comparación con países que tienen muy poco, la situación del Internet muy deteriorada, ¿no? Y sí hubo un cambio importantísimo allí. Tú me preguntabas un poco cómo se comunica la gente. La gente tiene mucho miedo a comunicarse. Se comunica fundamentalmente lo que somos periodistas, organizaciones, digamos, cierto nivel de la población por comunicaciones encriptadas desde hace mucho tiempo. Y en este momento la que más está funcionando es Signal, ¿no? Signal es la que tiene como más confianza la gente en ese canal de comunicación. De WhatsApp también, porque el WhatsApp en Venezuela funciona ampliamente. De hecho, el gobierno trató de eliminar el WhatsApp y trató de que los funcionarios y las personas vinculadas al gobierno no usaran WhatsApp, y eso fue imposible, ¿no? No hubo manera. Incluso bloqueó X, por ejemplo, como plataforma, y recientemente acaba de salir una investigación hecha por unos colegas donde demuestran que el propio gobierno creó cuentas anónimas en X para poder seguir mandando sus mensajes, ¿no? En relación a las redes sociales tradicionales, Facebook o YouTube, que son utilizadas también en parte para consumo de información de entretenimiento, pero también para informarse y para comunicarse entre la gente, o Instagram y otras. Las redes sociales pueden ser intervenidas por el Estado o gozan, digamos, de protección para la comunicación de los ciudadanos. La única que ha sido bloqueada fue esta X, fue bloqueada temporalmente, y ellos establecieron que nadie podía comunicarse por X, que para ellos eso es una gran, digamos, y es muy importante porque acuérdate que ellos manejan granjas de bots y de trolls que manejan la desinformación y la usan a través de esas redes sociales. Entonces ellos no pueden bloquear esas redes sociales, lo que hacen es absolutamente tomarlas para intoxicar el discurso y el debate público. Eso sí es lo que hacen. Entonces ellos tienen que convivir con eso. Lo que han hecho es generar un miedo terrible a la población que se abstiene de participar en muchas de las redes sociales. Los periodistas estamos participando muy poco en las redes sociales porque basta que, y esa es la vigilancia mayor que están haciendo, basta que pongas un estado en las redes para que puedas ser condenado y puedas abrirte un proceso penal. Entonces, la gente se está absteniendo mucho y el debate público entonces se queda, digamos, alimentado por toda esta desinformación y toda esta narrativa oficial que está imponiendo sus propios discursos y sus propios mensajes, y hay un contrapeso que no se está logrando, hay una lucha muy desigual. Eh, Sin embargo, es el mecanismo que se está usando porque es el mecanismo para llegar más fácil. Claro, esto por supuesto que obliga a los medios de comunicación a generar narrativas muy cortas para entrar en TikTok, muy fragmentadas para poder trabajar en Instagram.
Facebook sigue siendo en Venezuela un punto importante de intercambio de información, pero también sabemos que todas estas redes están completamente tomadas por muchos elementos de desinformación. Entonces es difícil, ¿no? Llevar todo esto. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación para ofrecer protección, la protección de sus propios medios cuando son objeto de bloqueo? ¿Dónde está la primera responsabilidad? ¿Está en los medios? ¿Está en los ciudadanos de protegerse? Y te pregunto, hoy por hoy, los medios de comunicación digitales independientes en Venezuela, ¿los puede ver la audiencia venezolana o están bloqueados? Están completamente bloqueados. Tú en Venezuela no puedes acceder a ninguno de estos medios, o sea, Armando Info, Tal Cual, Runrunes, El Pitazo, Analítica, todos estos medios, bueno, Efecto Cocuyo, a veces es intermitente, a veces los dejan, los abren un rato, luego los vuelven a cerrar. Por eso es que han ido los medios hacia estas nuevas narrativas, por lo menos para fragmentar esa información que no puedes ver en sus portales y que las pueden entonces al menos consumir de esa manera a través de las redes sociales, ¿no? Los medios disponen de alternativas tecnológicas, de medios espejos o de Sí, aplicaciones u otros que le permiten a la audiencia conectarse. sí, eso lo hemos hecho nosotros, incluso en IPIS Venezuela lo hemos hecho porque también nos bloquearon el año pasado. Se buscan esas soluciones como, digamos, las páginas espejo para seguir todo esto, pero siempre con las restricciones, digamos, de que te afecta la audiencia, ¿no? Después que tienes una comunidad ya formada, con la que tienes vínculos, con la que tienes conexiones, bueno, muchas veces estos ataques y estos bloqueos sencillamente lo que hacen es que te anulan esa comunidad, ¿no? Entonces, son, digamos, adicionales a lo que tenemos que hacer como periodistas para poder sobrevivir en ese ecosistema tan restringido, ¿no? Basado en esa experiencia que se ha vivido en Venezuela, ¿cuáles serían, en tu opinión, las principales recomendaciones que enseña la experiencia de Venezuela, por ejemplo, a Nicaragua, donde en Nicaragua están prohibidas las procesiones religiosas y hasta los sermones de los sacerdotes en las iglesias, pero todavía hay acceso a Internet antes de la entrada en vigencia de esta ley de Telcor, que es una nueva ley mordaza? ¿Qué se podía aprender de la experiencia de Venezuela? Que en primer lugar, porque allí en Nicaragua entiendo que la situación también, la calidad del Internet es diferente, empezar campañas para uso de VPNs, pero de forma muy sistemática, muy dirigida. Por ejemplo, nosotros aplicamos a ayudas que hay organizaciones que las dan para darle VPN gratuito a los periodistas, por ejemplo. Eso lo hicimos en el marco del 28 de julio de las elecciones, en donde organizaciones nos ofrecieron VPNs, digamos, gratuitos que ellos pagaban y los donaban a periodistas, a grupos de periodistas. En segundo lugar, bueno, blindar muchísimo las comunicaciones privadas a través de estos canales encriptados como Signal. Luego trabajar mucho en alianzas, o sea, yo creo que aquí hay un tema muy, muy importante que nosotros aprendimos con muchos años y con muchos golpes que nos dimos, pero que entendimos que la única manera de sacar la información cuando estás bloqueado y cuando estás perseguido es hacer alianzas, alianzas en donde los medios independientes suman esfuerzos, suman recursos, porque además estamos todos con los recursos muy disminuidos, suman recursos y suman para poder difundir de manera mucho más amplia la información. En tercer lugar, digamos que conectarse con medios internacionales para que ellos puedan replicar lo que se hace en Venezuela o lo que se hace en Nicaragua en este caso, porque hay momentos en que se va a cerrar mucho esa posibilidad de sacar la información de Nicaragua con todo esto, digamos, este escenario que pudiera surgir a raíz de la ley. Y luego que es muy importante crear como espacios offline, si se quiere, en comunidades para poder trabajar con ellos en la difusión de noticias y de informaciones, quizás hacia lo local, quizás hacia lo que tiene que ver digamos, con periodismos como muy restringidos a los espacios locales, pero es importante de esa manera también poder compartir, porque lo que viene, por lo que yo estuve viendo de la ley, hay un control mucho más férreo de todo lo que es
el tema de la transmisión de comunicaciones, o sea, que están afectando mucho, mucho el tema tecnológico, el tema del cambio técnico, ¿no? O sea, el control de redes, de las antenas, lo de las antenas. Y en esto creo que van muy adelantados, ¿ah? Yo creo que va a ser si no cambian las cosas, va a ser una gran práctica que se pueden copiar los otros autócratas de la región, ¿no? Porque realmente la ley es muy alarmante en ese punto de vista. Y lo otro que me llama la atención es esa normativa que prácticamente le da el marco legal a la actuación de las operadoras privadas, ¿no? Aquí toca desde el día uno exigirles a las operadoras privadas que están violentando un derecho de libertad de expresión y muchas de ellas tienen unas políticas de responsabilidad social importantes con los derechos humanos, con los derechos a la libertad de expresión y al hacer estos bloqueos están violentando esos derechos. Eso lo reconocí, digamos, y la vigilancia, porque también entregan data, ¿no? Y lo otro que me parece muy relevante para tener en cuenta es que esta ley en Nicaragua creo que está imponiendo una forma de hacer seguimiento para ejecutar la represión transnacional, que ustedes la han tenido también, nosotros empezamos también a tenerla, pero esto está dándole la información que necesitan para armar los expedientes y los casos para aplicar esa represión transnacional y eso también me parece muy relevante y además muy alarmante. Son pasos adelante que está dando esta ley peligrosos y que pueden ser replicados por otras sociedades restrictivas y por otros autócratas.